Bienvenidos al taller número 9 de AutoCAD 2D versión 2023. Esta clase la voy a dedicar exclusivamente al tema de matrices, array. Vamos a definir una matriz como un conjunto de elementos cuyo patrón se repite n veces. De tal manera que podemos tener, en este caso, tres tipos de matrices. Miremos. Esta matriz la vamos a llamar tipo rectangular, porque está compuesta por filas y columnas. Este tipo de matriz vamos a llamarla polar, porque es un elemento que se repite de forma angular. Y tenemos acá dos elementos. Uno, que es un patrón que se repite sobre una trayectoria. Y en el último puede ser un elemento híbrido, porque puede tomarse como una trayectoria, pero también puede tomarse como un elemento que se repite como este, solo que tiene una sola fila. En el primer caso debemos tener una información que es la siguiente: el valor del elemento base o patrón, en este caso digamos que es 25, el valor de altura de ese elemento 15, la distancia que hay entre un primer elemento y donde inicia el segundo, es decir, aquí. Y obviamente la diferencia entre los dos, que en este caso pues obviamente será 5, que será esta distancia. Este será el espaciamiento entre las columnas. El espaciamiento entre las filas será este de acá, ¿cierto? Entonces esos valores, esos datos, esa información o esas cotas son las que debemos tener para poder construir nuestra matriz. Hagámoslo entonces. Lo voy a hacer aquí a la izquierda, y para eso voy a crear entonces pues un rectángulo cuyo valor base es arroba 25 y de ancho 15. En la cinta ribbon vamos a encontrar aquí tres opciones. Si ustedes mantienen presionado, ahí está la matriz rectangular, está la matriz por trayectoria y está la matriz polar. En este caso vamos a aplicar la matriz rectangular. AutoCAD me pide que seleccione el elemento que se va a repetir. Aquí lo seleccioné, es una polilínea, un rectángulo. Avanzo con Enter. Por defecto, AutoCAD me va a generar siempre 4 columnas, 3 filas. En la barra de arriba voy a encontrar en esta tabla pues la información correspondiente a lo que acabé de hacer. Entonces me dice efectivamente hay 4 columnas y 3 filas. Me va a determinar la distancia entre una y otra, entre alturas y entre anchos. En este caso lo que entro es a modificar estos valores de acuerdo a la información que tengo. Entonces vamos a decir que en este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas y en este caso tenemos 5 filas, lo cual lo podemos cambiar aquí. Entonces 6 y las columnas row vamos a decir que son 5. Al dar enter ya AutoCAD me ha generado. Ahora vamos a determinar los espaciados, y para eso tengo que sumar aquí 25 más 5 serían 30. Decir que el espaciamiento lo cambio aquí 30, doy enter y ya tengo un lado. Y en la altura tengo 15 más 10 son 25. Entonces voy a modificar acá a 25, doy enter y ya tengo entonces mi matriz. Adicional a eso tenemos que decir que cuando creamos una matriz, observen que es un solo conjunto, es como si fuera una polilínea. Entonces si hay necesidad de hacer alguna modificación o edición alguna, pues lo conveniente es explotarla. Ya vimos que en el taller anterior con la herramienta Explot selecciono este elemento y entonces ya puedo, digamos, borrar una que yo desee porque la he desintegrado. Vamos con la matriz polar. La matriz polar requiere un elemento patrón, requiere un elemento o un eje de centro sobre el cual va a girar ese patrón,
y requiere un número de ítems o de elementos los cuales se van a repetir. Voy a hacerlo aquí un poco diferente, voy a generar aquí un circulito para que lo entendamos más. Ok, un círculo. Voy a generar aquí al lado, puede ser un cuadradito, y voy a hacer que este cuadrado gire sobre este círculo un número de veces. Entonces vamos a matriz, en este caso polar. AutoCAD me pide seleccionar el elemento que se va a rotar, lo selecciono, doy enter y me pide ahora el punto base sobre el cual va a girar. Entonces lo selecciono. Por defecto AutoCAD me da 6 ítems, voy a modificar esos 6 y voy a colocarle 12, doy enter y ya tengo generada mi matriz. Tengo herramientas adicionales con las cuales puedo modificar los espaciamientos, puedo hacer que la matriz no sea cerrada en los 360 grados, puedo variar ese valor, lo puedo hacer manual o dinámicamente, puedo cambiar el origen o el patrón inicial. Voy a devolverme para generar otra opción. Entonces selecciono el elemento, selecciono el punto base y aquí en las opciones que me da AutoCAD, entonces yo puedo cambiar aquí el número de ítems, pero también puedo cambiar el ángulo. Puedo modificar el número de elementos que están repetidos contenidos en un ángulo. En este caso son 12 elementos en 360 grados. Yo puedo variar, modificar ese valor a un valor específico. Vamos a modificar el ángulo acá, por ejemplo, en 180 grados. Y entonces esa distribución se hace en un valor exacto. Digamos que la queremos en 270 grados. Los mismos 12 elementos. O los mismos 12 elementos que los distribuya en 90 grados. El tercer elemento que les quiero mostrar es la matriz en trayectoria. Para eso entonces voy a crear aquí una línea, una spline. Y voy a crear una línea de ese estilo, con un punto acá, con otro punto acá, como una onda, digamos por acá y otra por acá. Digamos que esa es mi curva. Sobre esa curva, sobre esa trayectoria, pretendo realizar copias sucesivas de este elemento sobre esa trayectoria. Entonces voy a utilizar ahora Array, el patch, que entonces es por trayectoria. Selecciono dos cosas. Entonces primero selecciono el elemento que se repite, el patrón, doy enter y luego selecciono la línea o trayectoria que va a seguir. Al hacer clic, entonces ya se genera el número de... Puedo modificarlo, el número de elementos, usando dinámicamente el mouse o la tabla que ven arriba. Esta es un poco más compleja porque las distancias al ir sobre una trayectoria no van en línea recta, entonces habría que hacer algunos cálculos especiales para eso. En la última les había dicho que era pues un híbrido, porque eso lo puedo hacer también lo puedo hacer con la rectangular, pero también lo puedo hacer con esta por trayectoria. ¿Cómo sería? Entonces hago una línea, digamos que esta sea mi línea, y trazo una línea. Ya no la voy a trazar curva, sino la voy a trazar recta. Vamos a colocarle aquí una dimensión para que veamos cuánto puede tener esa línea. Tiene 247 unidades. Entonces voy a copiar aquí, porque es una copia. Voy a copiar. Entonces hago una matriz de este elemento, avanzo con enter sobre este elemento. Como pueden ver, pues él va a generar pues aproximadamente 247 líneas, porque estaría cada una. Pero yo puedo modificar esa separación. Entonces aquí en el espaciamiento que está en 1, digámosle que sea de a 10. Al hacerlo, entonces ya tengo divisiones iguales de a 10.
Si lo acotamos, observemos que la distancia es 10. Igual que los anteriores, si hago doble clic sobre ella, va a aparecer este cuadro de propiedades con los cuales yo también puedo modificar esos valores, o sobre la cinta de ribbon, que también puedo hacer todas las modificaciones que requiera. Voy a dejar esta clase hasta aquí y en la próxima veremos el tema de capas. Hasta entonces.